A todos les quiero dar la bienvenida esta noche. Todos sean bienvenidos a nuestras clases que tenemos mensualmente sobre la Eucaristía. Vamos esta noche, si Dios quiere, a orar juntos, a reflexionar en la vida eucarística del Papa Juan Pablo II. También vamos a reflexionar en un artículo de la oración, sobre la oración del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si Dios quiere, también vamos a escuchar un testimonio de fe sobre la Eucaristía. Y ahorita me gustaría invitar a Gaby para que inicie la oración esta noche. Nos ponemos de pie. Y para ti no necesitas alguna gracia. Haz una nota mental. Dime francamente qué sientes: soberbia, amor a la sensualidad y al regalo, que eres tal vez egoísta, inconsciente, negligente, y pídeme luego que venga en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos, que haces para sacudir de encima de ti tales miserias. No te avergüences, pobre alma. Hay en el cielo tantos justos, tantos santos del primer orden que tuvieron esos mismos defectos, pero lograron con humildad y poco a poco se vieron libres de ellos. Ni menos vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales, salud, memoria, éxito, feliz en tus trabajos, negocios o estudios. Todo eso puedo darlo y lo doy. Y deseo que me lo pidas en cuanto no se oponga, antes bien ayude a tu santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu bien si superan los deseos que tengo de favorecerte? Te queremos dar gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por las bendiciones y por todo lo que nos das, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón y abras nuestros oídos a estas enseñanzas para prepararnos, Señor, para cuando se abra tu capilla. Esto todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahorita vamos a escuchar una reflexión que ha preparado Nancy López sobre el Papa Juan Pablo II referente a la Eucaristía. Voy a compartir sobre Juan Pablo II. Hay mucho que compartir. Primera vez que siento que tengo poquito tiempo porque hablo muy rápido. Él siempre se levantaba tempranito a orar, duraba de 1 hora, 1 hora y media orando. Antes de la misa se sentaba o se hincaba por 10 a 20 minutos enfrente del Santísimo, y decían que cuando lo veían estaba como que fuera de este mundo, ¿no? Como estaba ahí físicamente presente, pero estaba como conversando con el invisible y no lo podían mover, estaba en su espacio sagrado. Haga cuenta que no existía nada más afuera de esa relación con él. Estaba completamente unido con Jesús en el sacramento del altar. Y también decían, ¿verdad?, que él, en vez de, como decirlo, hacía tiempo para orar, en sí hacía tiempo para la gente, saliendo de su oración que estaba con Jesús. Muchas veces se veía que estaba, en vez de salir como que refrescado y lleno de energía del Santísimo, se veía preocupado. En una ocasión, cuando estaban en las montañas, pidió irse a su cuarto porque sentía como una gran carga, y varias horas después se dieron cuenta que era porque Irak estaba invadiendo un país y comenzó la guerra del Golfo. Entonces, esa información que Dios le proveyó, ¿verdad?, en la oración, es lo que él sentía, ese gran dolor. Pasaba horas enfrente del Santísimo Sacramento, hasta 6 horas postrado, ¿verdad?, en forma de la cruz. Él siempre enfatizó el estar en vez del hacer, porque sé que muchas veces nos enfatizamos en el hacer el ministerio, pero si no estamos con él, no podemos sacar esa fortaleza para poder hacer nuestro trabajo. Muchas veces pensamos que el contemplar a Jesús es como una pérdida de tiempo, porque nada más estamos allí, mas sin embargo es estar con el amado y es lo mejor que podemos hacer, es lo que él siempre enfatizaba. Nos recuerda cómo tenemos que imitar a la Virgen María, contemplar a Jesús. Nos menciona cómo la Virgen María es el primer tabernáculo de la historia, y cómo, ¿verdad?, ella contemplaba a Jesús, al niño Jesús. Entonces nos invita a hacer lo mismo con el Santísimo Sacramento.
nos recuerda que no podemos omitir la adoración, que es algo importante que tenemos que hacer todos los días. Él lo hacía siempre antes de comer, después, cuando iba a peregrinajes, cuando tomaba decisiones, cuando escribía. Una de las cosas que a mí me llama mucha atención es que mucha gente veía el amor que él tenía por el Santísimo Sacramento como un problema, porque él sabía dónde estaba sin que nadie se lo mencionara. Entonces hubo una ocasión que trataron de esconderlo y no decirle nada, que había una capilla dentro de la casa del padre, y cuando iba caminando para salir volteó así y supo que ahí estaba Jesús. Entró a la capilla y le dijo al padre, ¿verdad? ¿Por qué es eso? Entonces entró y se quedó ahí. Obviamente el horario que tenía pues no se siguió, porque él prefería el estar allí con Jesús. Una de las frases que les voy a leer que nos dice, deja que Jesús en el Santísimo Sacramento hable a tu corazón. Él es la respuesta de la vida que buscas. Él se queda con nosotros, Él es Dios con nosotros. Búscalo sin descansar. Welcome. Invítalo sin reserva, ámalo sin interrupción, ahora, mañana y por siempre. Él también sentía que su misión era llenar nuestros corazones de ese amor eucarístico para poder renovar el mundo. Algunas de las contribuciones que dio a la iglesia y al mundo fueron, tuvo un congreso eucarístico en España en 1993, tenía varios escritos, ¿verdad? Obviamente las homilías, cartas apostólicas a los sacerdotes, sobre el misterio de la adoración en la Eucaristía. Escribió una encíclica sobre cómo la Eucaristía da la vida a la iglesia, cómo la Eucaristía es la posición más preciosa de la iglesia y cómo construye la comunidad, y la tristeza, ¿verdad?, de que abandonamos a Jesús Eucaristía. También era muy celoso en cómo celebraba la misa, porque decía que los sacerdotes no inventaron la misa, sino que tenían que seguir ese orden litúrgico para poder llevar la santidad de la misa y su significado y cómo es un sacrificio. Y nos invito tal vez a poder imitar a María, porque es una mujer eucarística. También tuvo una oración en 1981 en la Basílica del Vaticano. Y voy a terminar con dos frases que nos invita a poder estar con Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Una de ellas dice, Jesús no es una idea, no es un sentimiento ni una memoria. Jesús es una persona, siempre viva y presente con nosotros. Ama a Jesús presente en la Eucaristía. Él está presente en una manera de sacrificio en la Santa Misa, la cual renueva el sacrificio de la cruz. Ir a misa significa ir al Calvario, al encuentro con Él, nuestro Salvador. Él viene a nosotros en la Sagrada Comunión y permanece presente en los tabernáculos de nuestras iglesias, pues Él es nuestro amigo. Y la última frase con la que quiero terminar dice, la iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de adoración eucarística. Jesús espera por nosotros en el sacramento de amor. Hay que ser generosos con nuestro tiempo en ir al encuentro con Él en adoración y a contemplarlo. Esa es la manera de vivir nuestra fe y estar listos para reparar por las gran faltas y crímenes del mundo por medio de nuestra adoración que nunca termine. San Juan Pablo II ruega por nosotros. Gracias. Gracias, Nancy. Thank you. La presentación en español la va a dar la hermana Susana del Toro. Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Ya están congelados? ¿Todavía no? Muy bien, bienvenidos. Pues miren, nos dejaron tarea, ¿verdad? Pero hoy vamos a compartir los números siguientes, pero lo primero que quiero decir, pues gracias por estar aquí. Claro que extrañamos a nuestros sacerdotes, ¿verdad? Pero qué hermoso que los oblatos del Señor San José son sacerdotes que aman a Dios, humildes, dedicados, entregados, que han preparado estas clases para preparar nuestra alma, para aprender a orar con el corazón, para prepararnos para cuando termine esa iglesia, que es la construcción, que son los ladrillos, esté lista el cuerpo místico de Cristo, que somos nosotros, la iglesia viva, ¿verdad? Entonces le damos gracias a nuestros sacerdotes desde aquí, donde están allá reunidos, y le damos gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia. Entonces, yo estoy muy contenta porque ellos decidieron estudiar el catecismo, un documento hermosísimo después de la Sagrada, de la Biblia, ¿verdad?
la Sagrada Escritura. Sabemos que el catecismo, el padre Larry ya en todas las clases ha repasado las 4 partes del catecismo. Si se las pregunto ya se las saben, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A ver, échenmelas. Perdón, díganmelas. Entonces, sencillito, un repaso, ¿verdad? Primera parte, profesión de fe, el credo, el resumen de lo que creemos como católicos. Si alguien te dice, ¿en qué crees? A ver, dime, ¿en qué crees? Empiecen a recitar el credo, ¿verdad? Y reciten parte, mediten parte por parte en lo que creemos. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano, que son los sacramentos. ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7, muy bien, les voy a dar una palomita. Tercera parte. Miren nomás, el camión contestó, ¿eh? Tercera parte, la vida en Cristo, donde hablamos donde habla el catecismo de virtudes, de la vocación, pero sobre todo de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y la cuarta parte, que es la más hermosa, ¿verdad? Ya lo dijo el padre y estoy totalmente de acuerdo, la oración cristiana, que se resume en comunicación con Dios, nuestra relación con Dios, ¿verdad? Entonces, el mes pasado, los que estuvieron aquí, ustedes saben que vimos el artículo 2, oración con y en Jesús, ¿verdad? Que nos presenta a Jesús como el modelo perfecto de la oración, Él mismo, y que nos da muestra de cómo hacer esa oración perfecta al Padre, ¿verdad? En silencio, en lo escondido, una oración constante, una oración que viene del corazón y una oración que es obediente a la voluntad del Padre, ¿verdad? Y claro, siempre confiando en que va a ser respondida. Y lo vemos a Jesús en el Evangelio, ¿verdad? Es nada más imaginar en todas esas parábolas que nos presentan ese Jesús que se retira a orar, ¿verdad? Que tiene ansia por comunicarse con su Padre. Entonces ahora la siguiente parte, la parte 4, esta parte de la oración, sesión 1, la oración de la vida cristiana, capítulo 1, la revelación de la oración, llamada universal oración, ¿verdad? En el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia? ¿Verdad? Es después de la resurrección, donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, está guiando a su iglesia. Entonces esa fue la tarea que nos dejaron. Son los números. A ver quién me dice. Se me hace que ya están roncando ahí abajo de su gorrito y su mascarilla, ¿verdad? A ver, es el 2623 al 2000. Gracias, Señor. Muy bien. Entonces, esos números vamos a meditar hoy. Lo que tienen ahí es un resumen que el Padre nos dio de tarea, es el del español, yo lo hice. Si encuentran errores, nada más vayan a su catecismo, ¿verdad? Porque lo que está aquí ya está bien dicho, más de 2000 años de sabiduría, no se puede ya resumir ni decir de una manera mejor, ¿verdad? Muy difícil hacer el resumen. Entonces, miren, lo primero que tienen ahí, en Pentecostés, el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, reunidos en un mismo lugar, perseverando en la oración. ¿Qué tenemos aquí? El pueblo judío ya celebraba la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, ¿qué quiere decir? 50 días que ellos celebraban la fiesta de la cosecha, darle gracias a Dios por todo lo que tenían. Pero después, en esa misma fiesta de Pentecostés, celebraban cuando Dios le da los 10 mandamientos, las tablas de la ley a Moisés, ¿verdad? Y es así como celebraban la institución en la fundación de la religión judía. Y no es coincidencia, ¿verdad? Miren que en ese día daban gracias y en ese día la institución de la religión judía, ¿verdad? Y en ese mismo día de Pentecostés, donde los discípulos están reunidos en un solo lugar, orando, ¿verdad? Se manifiesta el Espíritu Santo. Se derrama, dice, sobre los discípulos, aquellos que creían y seguían a Jesús. Entonces, sabemos que aquí, ¿qué es lo que es? El nacimiento de nuestra Iglesia Católica, ¿verdad que sí? Pentecostés.
Entonces, sabemos que aquí la venida del Espíritu Santo, cuando se derrama sobre los discípulos, sobre todos ustedes que forman parte de un grupo de oración o carismático, creo que lo han sentido, ¿verdad? Es hermosísimo y no se puede explicar, ¿verdad? Porque Dios se entrega, se da y no se puede poner en palabras, pero también da sus dones, que a veces uno no tiene idea cuáles son. A veces son visibles, a veces uno no tiene idea, ¿verdad? Pero Dios te va transformando, porque Dios siempre, cuando te llega, cuando lo experimentas, no te deja igual, ¿verdad? Entonces continúa, dice, el Espíritu que enseña a la iglesia le recuerda todo lo que Jesús dijo, es también que le instruye en la vida de oración. Entonces es este tiempo, como dice el título, ¿verdad?, de esta parte de la oración, en el tiempo de la iglesia, es tiempo del Espíritu Santo, el que la guía, el que la instruye, ¿verdad? Entonces, aquí donde dice que sabemos, hay varios títulos al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es la tercera persona porque es de menos importancia, ¿verdad?, sino porque va en el orden de cómo se manifestaron las tres divinas personas, ¿verdad? Dios Padre, que es creador, nos da su Hijo que nos redime, su Hijo que nos salva, y ellos nos envían, nos dan el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, continúa diciendo, la nación de la iglesia es enseñanza de los apóstoles, fracción del pan, comunión, fundada sobre la fe, autentificada por la caridad y alimentada con la Eucaristía. ¿A qué les suena esto? Es todo lo que hacemos en la celebración de la misa, ¿verdad? Fíjense, o que estamos llamados a hacer o a vivir. La oración de la iglesia es enseñanza de los apóstoles. ¿Quién es el que celebra la misa? Los sacerdotes consagrados, que podemos ver de dónde viene ese mandato de Jesús desde los primeros 12 apóstoles, ¿verdad? Fracción del pan, lo hacemos en la misa, ¿verdad? La comunión, fundada en la fe, claro que si no tenemos fe no la vamos a celebrar, ¿verdad? Autentificada por la caridad, es decir, que la misa no le vamos a dar testimonio a nadie, ¿verdad?, si no damos ese testimonio de amor y caridad a los demás. Y alimentada, claro, en la Eucaristía, porque no nada más venimos a la Eucaristía a ser espectadores, ¿verdad? No vamos a una fiesta nada más a ver, vamos a una fiesta a participar, a consumir. En este caso, vamos a la misa a recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, el preciosísimo cuerpo de sangre, la sangre, cuerpo y sangre de nuestro Señor. Y continúa, dice, estas oraciones provienen de la Sagrada Escritura. Aquí vamos a empezar a hablar de las formas de oración, las reconocidas por la iglesia, ¿verdad?, las aprobadas por la iglesia. Dice, el Espíritu Santo suscita nuevas formulaciones que expresan el insondable misterio de Cristo en los sacramentos y la misión de la iglesia. Es decir, que no todo está concluido. El Espíritu Santo sigue guiando, sigue renovando, sigue transformando, sigue ayudando a la iglesia a ser fiel a nuestro Señor, ¿verdad?, al Dios que la ama. Y dice, las formas de oración, como las revelan los escritos apostólicos canónicos, son normativas para la acción cristiana. ¿Y es hora? Me dijeron, cuando suenan las campanas, ya. Entonces, miren, aquí donde dice las formas de oración que revelan los escritos apostólicos, esto quiere decir, nos vienen de los apóstoles, ¿verdad? Nos vienen de alguien que convivió con los apóstoles, ¿verdad? Como las cartas que tenemos, como un San Pablo, ¿verdad?
como sabemos los evangelios, quien los escribió, ¿verdad? Entonces, dice, estos escritos apostólicos canónicos, ¿qué quiere decir canónicos? Pues quiere decir aprobados por la iglesia, quiere decir que siguen un orden. No podemos hacer cualquier oración y decir, es una oración aprobada por la iglesia, ¿verdad? O que se puede usar, por ejemplo, en la misa. Tiene que seguir cierto orden. Y son normativas. ¿Qué quiere decir que son normativas? Es una norma, es una ley, es una guía, ¿verdad? Entonces, para oración cristiana, todas estas oraciones provienen de la Sagrada Escritura, de ningún otro lado, ¿verdad? Hay personas que dicen, sister, a mí no me diga que nomás va a usar el catecismo, use la Biblia. Y les digo, Señor, ¿sabe lo que hay aquí? ¿Qué hay aquí? Exacto. Cada párrafo está impregnado de la palabra de Dios. Este catecismo no lo pudieron haber concluido la iglesia sin la ayuda y la sabiduría de la Sagrada Escritura, de lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que tienen en los números siguientes del 1 al 5 son las oraciones, las diferentes formas de oración aprobadas por la iglesia. Pónganse de pie, por favor. Uno se congela de estar en la misma posición, ¿verdad? Entonces, vamos a estar paraditos un ratito. Entonces, ¿cuál es la primera forma de oración? Las primeras dos formas de oración. Gracias. Ahora me van a ayudar porque me estoy poniendo ronca. ¿Ok? Bendición y adoración. Entonces, una forma sencillísima de hacer el resumen aquí. La bendición es el encuentro de Dios con el hombre. ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con Dios? Y algún día les va a tocar aquí dar su testimonio y compartir y presumir, ¿verdad? Pero es muy difícil ponerlo en palabras, ¿verdad? Pero esto es lo que es la bendición. La bendición es un encuentro de Dios con el hombre. Es respuesta del hombre a los dones de Dios. Es decir, cuando tú te sientes bendecido, cuando tú te sientes que todo lo que tienes te lo ha dado Dios, no te queda otra más que bendecir a Dios, ¿verdad? Bendecir a Dios. Porque dice, porque Dios bendice el corazón del hombre, puede bendecir a Dios, fuente de toda bendición. A veces sí, a veces no, porque somos muy malagradecidos, ¿verdad? Si Dios solamente me diera esto, si Dios solamente me diera aquello, en vez de darte la vuelta y ver todo lo que tienes que Dios te da, ¿verdad? Y dice que la bendición es ascendiente y descendiente, porque Dios es el que nos da todo, Dios es el que nos bendice y también nosotros lo bendecimos a Él, ¿verdad? Entonces, continúa, dice, la adoración es reconocerse criatura. ¿Qué hacemos cuando venimos a la adoración? ¿Quién me dice? El reconocerte criatura. ¿Qué hacemos cuando venimos a la adoración? ¿Nos sentamos o nos hincamos? Nos ponemos de rodillas, reconocer que somos criaturas, que estamos ante un Dios maravilloso, amoroso, todopoderoso, ¿verdad? La adoración es silencio respetuoso y amoroso. Gracias. Y en nuestra iglesia, en todas otras iglesias, a veces hay mucho ruido. Ustedes saben que nuestros sacerdotes nos motivan ¿a qué? A guardar silencio. Y luego mandaron a hacer unos letreros hermosos que dice que en la adoración se pone adorar en silencio. Porque a veces el silencio hace más ruido que el mismo ruido, ¿verdad? De todo lo que uno trae adentro. Entonces la adoración es silencio respetuoso y amoroso. ¿Se fijan los adjetivos? Es humillarse ante el Rey de la Gloria. Por eso nos ponemos de rodillas. Reconocer que estamos ante un Rey, un Dios que nos ha dado todo, ¿verdad? Y dice, y nos libra del mal.
Muchas veces venimos solamente a pedirle a Dios, a pedirle a Dios, a pedirle a Dios, y si visiblemente no vemos lo que le pedimos, no creemos que nos libra de cosas o nos llena de bendiciones. No tenemos idea de todo lo que Dios nos libra, ¿verdad? Las cosas que vemos y el mundo invisible que no vemos, ¿verdad? Entonces dice, la adoración de Dios 3 veces santo y soberanamente amable nos llena de humildad y da seguridad a nuestras súplicas. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Dios 3 veces santo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Quién me dice? Gracias, porque creemos en un Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sabemos que cuando venimos a la adoración, ¿quién está realmente presente? ¿Quién? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesús. Es verdaderamente Él. Lo enseña la iglesia. Y nos dice Jesús en el Evangelio, Jesús no es un mentiroso. No lo es. Y porque Él sabe que tenemos cabeza dura, ¿qué es lo que pasa? Nos da milagros eucarísticos, hermosísimos, que comprueban precisamente lo que enseña la iglesia. Que su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Pedacitos de corazón. ¿Verdad? Entonces, siéntense, por favor. Entonces aquí dice también que la adoración nos llena de humildad, nos da la seguridad a nuestras súplicas. Miren, dicen muchos santos que si supiéramos adorar de verdad, pasaríamos la vida con la calma de los grandes ríos. ¿Quién ha visto un río? El ruido lo lleva por otro lado, ¿verdad? Pero es, ¿verdad? Quieto, hermoso. Y eso dicen los santos. Porque a veces llegamos, yo a veces duro más de 1 hora para poderme concentrar en la adoración de todo lo que traigo. Toda la tensión, toda la preocupación, falta de fe a veces, ¿verdad? Pero es mucho. Pero cuando está uno ante Dios, te ves como en un espejo y sabes que tus cosas son muy pequeñitas, ¿verdad? Entonces, aquí, ante un Dios que se presenta en un pedacito de pan, humilde, hermoso, puro, sencillo, nos invita precisamente a esto, a la humildad. ¿Y qué es la humildad? Los santos dicen, es la base de todas las virtudes. Sin la humildad no podemos tener ninguna otra virtud. La humildad, dice Santa Teresa la Grande, Santa Teresa de Ávila, dice es andar en verdad, es saber quién eres y quién eres ante Dios, ¿verdad? Entonces continuamos, la oración de petición. En ella mostramos nuestra relación con Dios. Somos criaturas, no dueños de nuestras adversidades ni fin último, pero sí pecadores suplicando perdón. ¿Cuántos de ustedes pueden, como dice el Evangelio? Bueno, pues no, ¿verdad? Cambiar, bueno, pues sí. Cambiar uno solo de sus cabellos, hacerlo blanco o negro, como dice el Evangelio. Muchos, ¿verdad? Con la pintura, ¿verdad? Pero sabemos lo que quiere decir Dios, ¿verdad? No tenemos control de nada. Pensamos que lo tenemos, ¿verdad? Pero aquí es otra vez reconocernos criaturas que no somos dueños de nada, que el que tiene el control es ¿quién? Dios. No podemos controlar nuestras adversidades, ¿verdad? Ni nuestro fin último, es decir, el momento en que Dios nos va a llamar a su presencia. ¿Quién lo puede controlar? O sea, a lo mejor los doctores te ponen la máquina y dicen que estás vivo, pero cuando tu cerebro está muerto, ¿verdad? Cuando tu corazón ya no palpita más, ya nadie te lo hace palpitar, ¿verdad? Porque es Dios el que dice, ha llegado el momento. ¿Sí? Gracias. Entonces, aquí dice, pero
sí, reconocernos pecadores suplicando perdón. Muchos santos también dirían, lo único que es mío son mis pecados. Porque ni mis virtudes, nada es mío. Solo mis pecados, ¿verdad? Entonces, continúa aquí, dice, la petición está centrada en la búsqueda del reino. ¿Qué es el reino? ¿Qué quiere decir con la búsqueda del reino? Si es el centro de lo que es la oración de petición. Si de verdad nosotros, cuando venimos ante Dios, es pedir que venga su reino, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos? Tenemos que analizar nuestra oración, ¿verdad? Tenemos que analizar esta oración. ¿Qué es la búsqueda del reino? La salvación, la vida eterna, la justicia, podemos verlo en el Evangelio, ¿verdad? Y lo decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Dice, pidiendo con gemidos inefables del Espíritu Santo, que toda necesidad sea una petición que glorifique a Cristo al ofrecerlas al Padre en su nombre. ¿Cuáles son los gemidos inefables? Los gemidos que no se entienden del Espíritu Santo. A ver, nuestros hermanos que están en el grupo carismático, ¿le podemos entender al Espíritu Santo? No, pero Él vive aquí adentro de nosotros, ¿verdad? Dice San Juan de la Cruz que el gemido, que este gemido inefable, es el deseo de poseer a Dios totalmente una vez que uno lo experimenta y saber que todavía no lo puede poseer totalmente. O sea, es un te tengo, Señor, pero no plenamente. Te conozco, Señor, pero no plenamente. Te amo, Señor, pero no totalmente. Aún caigo, aún fallo. Aún se me olvida que existes. Aún se me olvida que vives aquí dentro de mí. Aún se me olvida que te puedo encontrar vivo en los demás. ¿Verdad? Es ese gemido que te duele. ¿Verdad? Entonces es como explican los santos este gemido inefable, este gemido que no se puede poner en palabras. Entonces también dice, la petición es un deseo de que toda necesidad sea ofrecida al Padre en el nombre de Jesús. Toda necesidad. Toda. Entonces aquí sabemos que todas las oraciones más perfectas y todas las que hacemos en la Sagrada Misa son trinitarias, ¿verdad? Se ofrecen con el Espíritu Santo, por la fuerza y la gracia del Espíritu Santo en Jesús al Padre, ¿verdad? Entonces, la oración de intercesión. Pónganse de pie, por favor. Muevan sus pies que ya los tienen congelados, ¿verdad? Sus deditos, aunque traen 3 calcetines. Entonces, miren, la intercesión. La oración de intercesión, pues, ¿qué es? Pedir, interceder. Sencilla, se puede entender, ¿verdad? Dice, pedir en favor de otro es lo que hace un corazón conforme a la misericordia de Dios. Nada del otro mundo se entiende y lo sabemos. ¿Quién ha practicado esta oración de intercesión? Todos, ¿verdad? Sin queriendo, ¿no? Como dijo el chavo, sin querer queriendo, pero lo hacemos, ¿no? Entonces, miren, dice, ¿y qué es la misericordia? Es ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Es que te duela lo que le duele al otro. Es verdaderamente cuando intercedemos por los demás. Es la expresión de la comunión de los santos. La expresión de la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? Los niños en la escuela hicieron un proyecto de la comunión de los santos, pintaron en un montón de bloques un santo diferente y los acomodaron. Entonces, la comunión de los santos es uno de los dogmas de la iglesia que nos enseña que los vivos, los que están en el purgatorio, y los que están en el cielo, los santos, los que están en el cielo en general, todos los conocidos y no conocidos,
estamos unidos por la gracia de Dios y podemos interceder unos por otros. Las benditas almas del purgatorio, todos ustedes que tienen devoción, como mi mamá, las almas del purgatorio, poderosas intercesiones de las almas del purgatorio para nosotros los vivos, ¿verdad? Y pedimos a los santos interceden por nosotros. Nosotros podemos pedir por las ánimas del purgatorio, ¿o no? Todos nosotros que hemos perdido un ser querido siempre estamos pidiendo, porque no sabemos si están ahí o ya están en el cielo, ¿verdad? Entonces, es esta comunión de los santos que nos une, que nos ayuda a llegar a nuestra meta, que es llegar al corazón del Padre. En la intercesión no se busca el bien propio, sino el de los demás. En la intercesión no hay fronteras. No hay fronteras. ¿Cuántos de ustedes ven noticias? ¿Han escuchado que la guerra continúa en Ucrania? ¿Han escuchado del terremoto que van más de 32,000 muertos? ¿No les hace llorar a veces ver esas imágenes donde los papás están agarrando las manos de sus hijos atrapados, muertos? ¿O cuando sacan esos niños y todos aplauden después de tantos días sin comer? Es interceder por ellos que ni siquiera conocemos, que ni siquiera a lo mejor vamos a conocer algún día Siria y Turquía, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos, son seres vivos, son hijos de Dios, ¿verdad? Y que te duela, que quieras llorar cuando veas esas imágenes, es tener misericordia con las entrañas de Dios Padre, que es misericordioso, ¿verdad? Entonces, continúa, dice, se llega hasta rogar por los que nos hacen el mal. Aquí sabemos que es la enseñanza del Padre nuestro, ¿verdad? Pedir hasta por nuestros enemigos, y sabemos que hay una gran bendición al uno pedir hasta por esos que nos han dado, nos han herido, nos han hecho daño, porque es el primer paso a la sanación, ¿verdad? Es un regalazo primero para nosotros y para los demás. Entonces fíjense todo lo que es la oración de intercesión, no es nada más pues pide por el otro, ¿verdad? Va mucho más allá de lo que imaginamos. Se pueden sentar, por favor. Entonces aquí, la acción de gracias. Todo acontecimiento y necesidad pueden convertirse en acción de gracias. ¿Quién hace todo acontecimiento en acción de gracias? De vez en cuando se nos sale una mala palabra, ¿a poco no? ¿Verdad? Cuando pasa algo en nuestras vidas. Y aquí la invitación es, todo acontecimiento y necesidad pueden convertirse en acción de gracias. Es nuestro reto y nuestra meta, que todo sea una acción de gracias. En todo, darle gracias a Dios y alabarlo y glorificarlo. La Eucaristía es acción de gracias, es la obra de salvación de Cristo, donde libera la creación del pecado y de la muerte para consagrarla y devolverla al Padre. Aquí está haciendo un resumen de lo que es la celebración eucarística, y ahorita vamos a ver todos estos ejemplos de estas oraciones en la misa, repasando las partes de la misa de una manera sencilla y rapidita. Entonces, sabemos que la misa no es que muchos sacrificios, ¿verdad? Sabemos que la misa es parte de un solo sacrificio, donde Jesús se entregó por ti y por mí para salvarme, ¿verdad? Y si yo hago mi parte, ¿verdad? Y si abro el corazón y acepto ese regalo, poder ir al cielo con Dios. Entonces, es la obra de salvación de Cristo, donde libera la creación del pecado. Sabemos que por eso Jesús se encarnó, Jesús vino a este mundo, Jesús padeció, Jesús murió, Jesús resucitó, ¿verdad? Para librarnos de este pecado, para limpiarnos de este pecado, para vencer y destruir a la muerte, ¿verdad? Entonces aquí dice consagrarla de nuevo y entregarla al Padre para su gloria.
La Eucaristía es la oración más perfecta y sublime que caracteriza a la iglesia. No levanten la mano, nomás piensen, ¿verdad? En esta pregunta que les voy a hacer. ¿Cuántos de nosotros vamos a misa y sacamos el librito de oración y nos podemos hacer nuestras oraciones? Los 15 minutos que hizo esta muchacha ahorita. ¿Han visto gente así? Entonces, miren, la Eucaristía es la oración más grande que podemos ofrecerle a Dios. Es la oración más grande y sublime en la cual podemos participar. No necesitamos agregar los 15 minutos. No necesitamos agregar ninguna otra oración. Estamos perdiendo el tiempo. Tenemos que vivirla. Tenemos que despertar cuando vamos a la misa y vivirla de veras de corazón. Por eso está la campanita, ¿verdad? Antes de la consagración. ¿Para qué creen que es? Si les digo es para despertarnos, el Padre Lero va a decir, les enseñaste mal. Pero poco no estamos, el diablo nos distrae en misa. ¿A poco no? Ya va la consagración, ya voy en la línea para comulgar, ya se va a acabar la misa. Y no he puesto atención. No sé de qué hablaron las lecturas. A lo mejor me acuerdo de la regañada que me dio el Padre, pero ya. Tenemos que despertar del gran regalo que tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Yo les digo a los niños, hey, antes de empezar la misa, abran sus ojos, porque un día de estos pueden ver un milagro. Y los chiquitos nomás se ponen, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Puede pasar? A ustedes, a mí, a los niños, ¿a poco no? Como tanto sacerdote y tanta persona, ¿verdad? Que ha dudado de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En la celebración de la misa, les ha pasado el milagro. A muchos sacerdotes, ¿verdad? Qué gracia tan grande, ¿verdad? Entonces, miren, continuamos. Aquí, ¿dónde íbamos? A ver, enséñenme. ¿Alabanza? Acción de gracias. La Eucaristía es la oración más perfecta y sublime que caracteriza a la iglesia. Ahí estábamos, ¿verdad? Entonces, no hay que perder el tiempo. Cuando vamos a misa, hay que ir a misa. Hay que vivirla de corazón. Y a mí me gusta sentarme adelante, no para que me vea todo el mundo, sino para yo no ver a nadie. Y ver nada más lo que tengo que ver, ¿verdad? Y últimamente, ¿saben en lo que he meditado? Cuando el Padre impone sus manos. Digo, Señor, ayúdame a ponerme bajo esas manos consagradas para que me transformes. Porque ese es el momento sublime donde el sacerdote implora al Espíritu Santo que venga sobre el pan y el vino y lo transforma en su preciosísimo cuerpo y sangre. ¿Verdad que sí? Se derrama el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, y ahorita vamos a ver las partes de la misa que son preciosas. Entonces, miren, alabanza. ¿Quién canta aquí o toca algún instrumento? A ver. Muchos, ¿eh? O sean presumidos. Levante la mano. Porque les voy a pedir que me ayuden a cantar el Padre Nuestro ahorita como oración final. ¿Necesito? ¿Sí? Se siente algo hermoso cuando uno canta, ¿verdad? Y dicen los santos, el que canta, ora 2 veces. Y miren lo que dice la alabanza, ¿verdad? A los carismáticos nos dicen que estamos medio locos porque bailamos y cantamos. A ver, ¿quién está aquí de Kairos? Levante la mano. Y a bailar y a danzar para Dios. No tenemos que avergonzarnos, ¿verdad? Porque se siente algo muy especial. Miren lo que dice el catecismo de esta oración. Mediante ella el Espíritu se une a nuestro espíritu, por eso nos vuelve tan locos, ¿verdad? Brincar y danzar cuando toda la gente está loco, siéntense ya, ¿verdad? Dice, se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, da testimonio del Hijo único y por quien glorifica al Padre. Es decir, esta alabanza es trinitaria, es una experiencia trinitaria. Experimentamos al Padre, gracias.
Entonces dice, le da gloria por lo que Él es, no por lo que hace, e integra las otras formas de oración, llevándonos a aquel que es su fuente y su término. Y aquí dice, la Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Entonces, para dar un ejemplo de estas oraciones, a ver, ¿cuáles fueron? Vean su papelito y den la respuesta, porque ya me sonaron la campana o la trompeta como el chacal. 5 minutos, vámonos. A ver, ¿cuáles son las formas de oración que nos dice el catecismo? Vean su papelito y denme la respuesta. Como a los niños no tengo dulces para darles, pero a ver, bendición, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. Sencillo. Entonces aquí tenemos las partes de la misa. En las partes de la misa tenemos oraciones, palabras, acciones, silencios sagrados, ¿verdad? Todas estas indican estas formas de oración. Miren, cuando el Padre hace genuflexión, ¿qué creen que esté diciéndonos? ¿Qué tipo de oración? Bendición, adoración, petición, intercesión, acción de gracias o alabanza. Adoración. Cuando el sacerdote levanta sus manos y pide por nosotros. Petición. Porque Él es el que intercede ante Dios, el que representa a Jesús, el que celebra la misa en persona Christi. ¿Verdad? Cuando el sacerdote, ya les dije, impone sus manos sobre ese pan y ese vino, ¿qué está haciendo? Oración de intercede, pero pide intercesión, pide al Espíritu Santo que venga y Dios lo obedece por el poder que se le dio cuando fue ordenado sacerdote. Fíjense nomás, qué hermoso, ¿verdad? También en la misa tenemos oraciones en común, el sacerdote y nosotros las rezamos. Tenemos oraciones solo el pueblo, por eso los padres nos callan cuando estamos diciendo la oración que le pertenece a Él, porque solo Él la tiene que decir para que tenga poder, ¿verdad? No interrumpirlo, hay que callarnos, hay que orar en silencio, ¿verdad? Y luego dice, hay oraciones que el sacerdote hace en voz alta y hay oraciones que las hace en secreto, o que puede elegir decirlas en secreto o en voz alta. Pero todas está intercediendo por nosotros, está pidiendo por nosotros, está pidiendo perdón, está pidiéndole al Padre que lo purifique a Él y nos purifique a nosotros. Muchas oraciones que nosotros no sabemos. Es leer el canon y leer la rúbrica para ver lo que significan, que lo estudian los sacerdotes. Pero miren, en orden de la misa tenemos nomás 5 minutos. Acto penitencial, la primera parte de la Santa Misa. ¿Qué hacemos en el acto penitencial? Petición, pedimos perdón, ¿verdad? Y luego sigue el gloria. ¿Qué hacemos en el gloria? Todos no lo sabemos, ¿no? En el gloria, miren, es llamado el himno angélico, ¿verdad? La gran alabanza que contiene todas las formas de oración. ¿Qué decimos en el gloria? Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Y es un canto. Aparte de todo se canta, ¿verdad? Y dice, vamos a la oración colecta. Cuando el Padre dice, piensen en sus peticiones y junta sus manos, ¿verdad? Hace esto y hace una oración. Está pidiendo, ¿verdad? Nuevamente intercediendo, pidiendo por nosotros. ¿Y qué es lo que sigue? La liturgia de la palabra. ¿Qué leíamos anteriormente? Que todas estas oraciones vienen ¿de dónde? De la Biblia, de las Sagradas Escrituras. ¿Qué tenemos? Primera lectura, Antiguo Testamento. Salmo, un canto. Nuevo Testamento, Evangelio. ¿Verdad? Entonces, en todas estas, sabemos que hay súplicas, hay oraciones, hay peticiones, ¿verdad? Y
Hay unas que son alabanzas, acciones de gracias. Y luego sigue las preces, la oración de los fieles, que son peticiones, lógicamente, ¿verdad? Por las necesidades de toda la iglesia. Y el corazón de lo que es la celebración eucarística, ¿qué es? La liturgia de la Eucaristía, el ofertorio, ¿verdad? Donde les digo, donde el sacerdote, ¿verdad? Y pone las manos y pide al Espíritu Santo que descienda sobre las ofrendas de pan y vino y se transforme el preciosísimo cuerpo y sangre de Jesús. Entonces es petición, bendición, adoración. Cuando el sacerdote levanta el vino y el pan, representa la crucifixión, la separación del cuerpo y la sangre, el pan y el vino. Si hay un gesto que hace el sacerdote, corta una migajita, un pedacito del cuerpo de Cristo y lo mezcla con el cáliz. ¿Se han fijado? Casi siempre pasa en el silencio, no ponemos atención. El Padre dice una oración en silencio. Representa la resurrección. Y luego el Padre se pone de rodillas. Es el primero en alabar, en adorar la presencia de Dios resucitado en la Eucaristía. Y la comunión, ahí en la comunión sabemos que cada uno tenemos que meditar qué tipo de oración estoy haciendo cuando recibo a mi Dios en mi corazón, ¿verdad? Si es de alabanza, si es de petición, si es de adoración, si es de intercesión, si es de acción de gracias, si es de alabanza. Y lógicamente la última parte de la misa, que es la bendición que nos da el Padre, ¿verdad? Es una bendición solemne y es, otra vez, una de estas formas que repasamos, oración de nos bendice, ¿verdad? Esa petición que hace el Padre antes de irnos y nos da la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Ahorita vamos a continuar con el testimonio de adoración de Eva Ruiz. Buenas noches, mi nombre es Eva Ruiz y hoy quiero compartir con ustedes sobre cómo ha cambiado mi vida desde que estoy conociendo más de cerca a Jesús en la Eucaristía. He sido de mi parroquia desde que llegué a Bakersfield. Aquí me celebraron mis 15 años y me casé, y aquí mis niños han hecho los sacramentos y aquí han venido mis hijos a la escuela. Yo era católica de misa solo domingo y viernes, porque los viernes los niños hacían la misa en la escuela. Con la crisis del coronavirus, Dios me invitó a ayunar y luego a ir a misa diaria. Fue cuando las iglesias estaban cerradas y entonces solo miraba la misa por internet. Pero todos sabemos que no es lo mismo. Cuando abrieron la iglesia, yo empecé a venir a misa todos los días. Después, para que más personas vivieran la misa, la empezaron a tener afuera. Entonces yo ayudaba a arreglar el altar para la misa, y a pesar de que me sentí tan indigna de hacerlo, me daba miedo ofender al Señor. Estando cerca de Jesús sacramentado y conviviendo con personas que le sirven con tanto amor y respeto, empecé a verlo todo más sagrado. Veía cómo los sacerdotes con tanto amor y cuidado traían a Jesús desde el sagrario de la iglesia. Era tan bonito ver cómo todos y hasta los niños de la escuela, cuando veían al sacerdote venir con Jesús en sus brazos, decían: ya viene Jesús. Y se arrodillaban a su paso. Dios hacía crecer mi fe, y a mis ojos era mi Señor, el mismo en persona, que decía: no tengan miedo, aquí estoy con ustedes. Poco a poco fui valorando más la Santa Misa y al recibir a Jesús en la Eucaristía, tanto que siento que no puedo vivir sin Él. Después volvimos a la iglesia y me invitaron a servir atendiendo a la puerta, los feligreses, y al mismo tiempo cuidando y acompañando a Jesús presente en el sagrario. Yo ya estaba aprendiendo a adorarlo, pero no sabía. Había momentos en que no llegaba nadie, solo estaba yo con Él y el silencio.
y allí comencé a conocerlo más y amarlo más. Veía cómo llegaban con tanto miedo muchos buscando a Dios, y solo en una imagen, no en el sagrario. Y yo les decía, vas a verlo, Él está ahí, en el sagrario, esperando por ti. También durante la pandemia, cuando podíamos tener otra vez los jueves en la iglesia Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento, para verlo, si llegaban muchas personas, solo nos podíamos quedar con él 15 minutos. Yo sufría porque deseaba quedarme con él más tiempo. Eso me hizo comprender que en un segundo nos cambia la vida, que si nos quitan a Dios, nos quitan todo, y que tenemos que vivir cada día como si fuera el último con Él. Después recibí el llamado de hacer 1 hora cada semana por un sacerdote y rezar por las vocaciones. Es un honor rezar por los sacerdotes. También ahora los valoro mucho más. Y doy gracias a Dios por ellos, pues gracias a ellos tenemos a Jesús en la Eucaristía. En ellos puedo ver los ojos de Jesús, su sonrisa, su amor, su misericordia, y en su cansancio y sus sacrificios, el amor que le tienen a Dios y a nosotros. Hace poco pasó algo que me hizo sentir mucho dolor por las ofensas que le hacemos a Jesús en la Eucaristía y porque lo dejamos solo, abandonado en el sagrario. Creo que es una gracia que Él me da sin merecerla. En mis horas de adoración, verdaderamente disfruto estar en su presencia. El tiempo se me hace corto y estoy aprendiendo a escucharlo, y gracias a eso creo que Dios ha puesto en mi corazón el meditar de su pasión, también al hacer reparación por tantos ultrajes a Él en el Santísimo Sacramento. Ya no quisiera pedir nada para mí. Creo que en todo esto veo cómo me ha cambiado mi manera de vivir y de pensar. Ahora ya no pierdo mi tiempo en las cosas del mundo y quisiera que todos conozcan más a Dios y lo amen en el Santísimo Sacramento, que es el tesoro más grande del mundo que tenemos y no lo valoramos. No sé qué vean los demás en mí, pero yo me doy cuenta que soy más feliz, que le quiero entregar mi vida a Dios, y ahora no tengo miedo, tengo mucha confianza en Él. He confiado mi vida en el Señor y mi relación con Él es mucho más grande. Creo que soy más paciente y comprensiva con todos los que me rodean. Aquí los esperamos el mes que entra, si Dios quiere. Gracias por venir y Dios los bendiga.